Estamos de vuelta con CNN Tarde, 13:54. El ministro de Justicia se refirió durante esta jornada a una posible reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos, al INDH, y abordó las acusaciones de presunto sesgo ideológico en el organismo. El periodista Sebastián Riz ha reporteado el tema y nos cuenta todos los detalles a esta hora. Sebastián, bienvenido. Buenas tardes, José. Claro, fue en el programa de Estado Nacional de TVN, en donde el ministro de Justicia, Fernando Rabat, mencionó una posible modificación, el trabajo de un anteproyecto para poder modificar ciertos parámetros del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Lo cierto, José, es que entre el INDH y el gobierno han tenido varios roces durante este último tiempo, y ya desde tiempos de campaña que habían voces de ciertos sectores del actual oficialismo que decían sobre cerrar cierto instituto. Lo que dijo el ministro en Estado Nacional fue que se está trabajando en un anteproyecto para poder hacer modificaciones en su composición y también en las facultades que tiene el INDH en nuestro país. Pero recordemos, por ejemplo, uno de estos roces fue y que reabrió este debate particularmente en nuestro país, fue esta visita que realizaron funcionarios del INDH en Valdivia al imputado por el homicidio de los carabineros Eugenio Naín y Marco Cosme. Una visita que fue efectuada por funcionarios del INDH al imputado conocido como el Rana, algo que fue criticado por parte del gobierno, también por sectores del oficialismo, y también la rencilla que hubo por parte de las observaciones que realizó el INDH a este proyecto de registro de vándalos e incivilidades. Algo que también fue criticado, por ejemplo, por el ministro de Seguridad, Martín Arrau. Pero lo cierto es que el anteproyecto que está trabajando el Ejecutivo para poder hacer estas modificaciones se trata, como te mencionaba, de dos aspectos en específico, y se están haciendo gracias a unas indicaciones que se realizaron en el presupuesto de 2025. El anteproyecto, que será presentado durante las próximas semanas, busca cambiar la composición. Hoy son 11 los que componen este consejo de directores del INDH, que componen este consejo, elegidos por el presidente de la República, por ambas cámaras, tanto la Cámara de Diputados, también por el Senado, por la sociedad civil y también por la Facultad de Derecho. Tú lo decías, la crítica que realizaba el ministro y que también hacen sectores del oficialismo es que es cierto, parte del consejo tiene un sesgo político más ligado a la izquierda política de nuestro país. Algo que generó críticas también por parte de la oposición, que dice también que eso es responsabilidad también del poco manejo que está teniendo el oficialismo a raíz y para poder promover los derechos humanos en Chile. La otra también modificación que se está trabajando por parte del Ejecutivo es las facultades que tiene hoy el INDH. Hoy el INDH se puede querellar por ciertos delitos en específico. El más usado es a premios ilegítimos por parte de las fuerzas de orden público del Estado, algo bastante utilizado en el estallido social, y también algo que ha generado críticas, los recursos de protección medioambientales que ha interpuesto también el Instituto Nacional de Derechos Humanos en distintas batallas judiciales, algo que también genera críticas, porque lo que dice el ministro Rabat es que debería ser un instituto más de carácter consultivo y no tanto de tener facultades para poder interponer estas querellas. De eso abordó y se refirió el viceministro Claudio Alvarado durante esta mañana, en donde se posicionó un poco más de lado, no respaldó al 100% los dichos del ministro de Justicia, Fernando Rabat, respecto a ciertos tintes políticos ligados a la izquierda dentro del Instituto Nacional de Derechos Humanos, sino que se refirió un poco más a esta modificación que se realizará al INDH. Te invito a que escuchemos esas declaraciones. En esa institución se requieren algunas modificaciones de carácter legal para fortalecer su rol de carácter consultivo, porque a juicio del ministro de Justicia, las facultades de querellarse están establecidas en órganos independientes, como es el Ministerio Público. Es un debate que se traslada al Congreso y ahí se definirá, ¿no es cierto?, una norma que cuente con el consenso parlamentario. Yo lo que comparto de las palabras del ministro de Justicia es que el INDH tiene que ser una institución que dé garantías a todos los sectores políticos.
Claro, esa es la principal crítica, que para poder interponer querellas, para hacer una investigación judicial, está el Ministerio Público y que el Instituto Nacional de Derechos Humanos no debería entrometerse en esa función. De hecho, en los principios por los que se basa el Instituto Nacional de Derechos Humanos son los principios de París, y cada país puede definir cómo se va a abocar a estos principios. Por ejemplo, en Europa se utilizan mucho más los caracteres consultivos de estas instituciones de derechos humanos, y en América Latina sí se ocupa mucho más que estos institutos de derechos humanos puedan interponer querellas para la protección de los derechos humanos de distintas personas. Te comentaba que habían distintos delitos por los que se podría interponer una querella por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Bueno, lo que quiere hacer y modificar el gobierno es justamente aquello, que sea más de carácter consultivo y no de interponer querellas para ciertos delitos en específico. Eso ha generado reacciones parlamentarias, evidentemente, pero lo que yo te mencionaba es que esto no es algo nuevo. De hecho, el propio presidente José Antonio Kast, antes de asumir la presidencia, antes de las campañas en el pasado, se había también referido al tema y había deslizado el concepto y la posición de cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos, algo que comparten actualmente desde el Partido Republicano. De hecho, fue el propio jefe de bancada del Partido Republicano quien se posicionó en esa postura, en esa idea de cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos, algo que Chile Vamos matizó y dijo que si se pueden hacer modificaciones sería mucho mejor que se fuera por ese camino antes de dar por cerrado completamente esta institución tan importante también que es en nuestro país de la protección de los derechos humanos. Escuchemos también parte de las reacciones que generó en el oficialismo tras el comité político de esta mañana, esta idea y esta mejor dicho, del ministro de Justicia, Fernando Rabat, de hacer modificaciones y del anteproyecto que está trabajando el Ejecutivo para poder realizarlas. Escuchemos las declaraciones. O sea, cuando tenemos un carabinero que se debate entre la vida y la muerte, que después muere asesinado, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos va a ver cómo quedó el angelito que le disparó al carabinero, permítame decir que con toda razón queremos que se cierre ese instituto. Y yo le preguntaría al Instituto de Derechos Humanos, ¿cuántas querellas tienen contra delincuentes? ¿En qué procesos se hacen cargo? No, es que decían, mira, tenemos una querella contra el Tren de Aragua. ¿Y de qué sirve el Instituto Nacional de Derechos Humanos querellándose contra el Tren de Aragua? ¿O acaso no saben que existe una institución que se llama Fiscalía? Si hoy día, lamentablemente, una institución con fines nobles la han utilizado políticamente. Y eso es todo. Sin nombre, sin medias tintas, sin apellidos, han utilizado esto. Yo estoy por cerrarlo. Yo creo que la capacidad que han tenido algunos de destruir el Instituto Nacional de Derechos Humanos desde adentro es espectacular. Porque la verdad es que con su falta de objetividad, con su falta de transversalidad, con su falta de capacidad de convocar a las distintas voces, lo han transformado en una sucursal ideológica de cierto sector del país. Y lo que ocurre cuando eso sucede es que se desnaturaliza al punto de que hace ser difícilmente defendible. Vamos a tener miradas distintas, pero lo que estamos claramente de acuerdo es que va a dejar de ser una sucursal de cierta ideología de izquierda del país. Claro, visiones distintas por parte de los partidos de oficialismo, el Partido Republicano mucho más por cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Chile Vamos ya por la idea de modificar lo que es por donde también iría la idea central del Ejecutivo. Pero por ejemplo hoy escuchamos el caso que yo te mencionaba al comienzo de este despacho del homicidio de estos dos carabineros en el sur de nuestro país y que volvió a instalar el debate respecto a la instrumentalización, como señalan parte del oficialismo que tiene la izquierda respecto al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Una postura que evidentemente no es respaldada ni seguida por sectores de la oposición, que dicen, de hecho, hay una declaración de Lorena Frías, diputada del Frente Amplio y exdirectora justamente del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que dice que si hay responsabilidad, si hay instituciones, organizaciones ligadas más al mundo de la derecha que no se sienten representados por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, es una responsabilidad mucho mayor a el sector de la derecha que no se ha centrado en la defensa justamente de los derechos humanos y no responsabilidad del instituto respecto a si se sienten representados o no a estas organizaciones. De hecho, el subsecretario de Justicia decía que se ha reunido con más de 500 organizaciones que no se sienten representados justamente por la directiva actual y el trabajo que se está realizando dentro del Instituto Nacional de Derechos Humanos, algo que evidentemente genera reparos y también contradicciones dentro de la oposición respecto a esta idea de modificar este instituto importante para nuestro país. Tenemos declaraciones con respuesta por parte de la oposición respecto a este anteproyecto del Ejecutivo, así que te invito a que escuchemos esas declaraciones.
El INDH tiene como misión representar a víctimas de abusos de poder del Estado. En general, los derechos humanos tienen que ver con el límite al abuso del poder del Estado y en ese sentido presenta querellas. Señalarle al ministro, él mismo lo nombró, que los principios de París lo que establecen es que haya una fuerte representación de la sociedad civil organizada, dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos. Yo lamento que a lo mejor no tienen toda la diversidad que querrían, pero eso es un trabajo que tiene que hacer su sector, ministro, porque en general e históricamente no les han interesado los derechos humanos y por eso ahora lo ligan con la izquierda. Los derechos humanos son universales. Parece que el ministro Rabat no sabe que este miércoles hay una audiencia temática por el abandono y relativización que ha hecho este gobierno de extrema derecha respecto de sus compromisos internacionales de derechos humanos. INDH debe fundarse en los principios de París y hay que fortalecerlo para que la sociedad civil tenga una defensa. Todo lo demás es parte de la ideología fascista que ellos están tratando hoy día de disfrazar. Dos posturas entonces, José, respecto a este anteproyecto que está trabajando el Ejecutivo. Lo cierto es que estaremos atentos respecto a lo que se dan estas modificaciones, porque lo que tenemos y lo que conocemos hasta ahora es más o menos el principio de este anteproyecto que está trabajando el Ejecutivo y que tiene que ver con modificaciones tanto en la composición del Instituto Nacional de Derechos Humanos y también con las facultades que hoy en día tiene el Instituto para poder también interponer querellas criminales respecto a ciertos casos en específico, José. Claro que sí. Sebastián Riz, gracias por la información. Seguimos atentos a esta discusión. Que tengas una buena tarde. Nos vemos. Nos vemos. 2 de la tarde.